Hola, bueno, yo les hablaré acerca de la violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia tanto como física como psicológicamente, que se ejerce en contra de cualquier tipo de persona o incluso también en grupos, con base a la orientación o identidad sexual. También se debe a preferencias, a los gustos, entre otras. Pero en este tipo de situaciones, desgraciadamente y desafortunadamente, se da más hacia las mujeres, ya que por el simple hecho de ser mujer piensan que tenemos que estar esclavizadas o hacer todo lo que nos piden, cuando no debe ser así. Debe ser parejo y por igual, tanto como para hombres como para mujeres. A las mujeres se les minimiza e intentan que no formen parte de la sociedad, agrediéndolas tanto como física y psicológicamente. El concepto de violencia de género da un nombre de problema por el hecho de ser violencia. Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida y no es innata. Bueno, también hablaré acerca de los antecedentes. Esta problemática no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo, puesto que durante varios siglos y generaciones se han presentado diversos casos de violencia en la sociedad, tales como la violencia por parte de los padres hacia los hijos o de docentes hacia los alumnos. Todo tiene un origen que surge desde la cultura, la educación, la religión, las leyes o hasta el propio lenguaje. El problema de la violencia no es, en primer lugar, su manifestación, sino su origen, el interior humano, que genera toda la posible acción. A pesar de que los medios de comunicación han sido herramientas útiles para divulgar información de una manera rápida y sencilla, también han sido una de las principales causas por las que se siguen divulgando estereotipos en la sociedad actual. Por ejemplo, cuando se anuncia un producto en la tele, es normal ver al hombre desempeñando trabajos físicos pesados, mientras que la mujer desempeña trabajos del hogar. Y esto, que al parecer parece beneficiar más al hombre que a la mujer, no es así, porque lo único que provoca es que tengamos una falsa percepción de cómo es la sociedad, que a su vez esto daña a las futuras generaciones, porque los niños creen que esto está bien y que el hombre tiene que ser el fuerte y la mujer la débil. Hola, el día de hoy les hablaré un poco sobre los estereotipos de género. A lo largo de nuestra historia, la sociedad ha difundido ideas, las creencias sobre los hombres y las mujeres, los colocan en diferentes posiciones desiguales. Los pensamientos y creencias de los niños están estructurados dentro de un marco cultural, normas sociales y diferentes formas de pensamiento mediante sus propias ideas y valores en los niños en el entorno en que los rodea. Según Corsi, las creencias respecto a las diferencias de género que continúan prevaleciendo en la sociedad son: las mujeres no son tan buenas como los hombres. El hombre es la cabeza de la familia. Y los hombres tienen derecho de propiedad sobre las mujeres, los niños, y se deben proteger la privacidad familiar, regulaciones externas. Un ejemplo para todo esto sería... ¿cuál podría ser? Ya sé. Las mujeres no tienen la suficiente autoridad para ocupar cargos directivos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta oración? Más de una, ¿no? Incluso nos ha llegado a pasar o ha llegado a ver a nuestros familiares que dicen: no puedo alcanzar un puesto mayor porque soy mujer. ¿Por qué? Y bueno, numerosos ejemplos desmontan este estereotipo. Las mujeres han demostrado que tienen las mismas capacidades que los hombres para ocupar altos cargos y dirigir equipos. De hecho, muchos casos han demostrado una gestión mucho más eficaz que los hombres en diferentes áreas o disciplinas.
Otra cosa, que el sistema laboral limite sus accesos a dichos cargos. Un segundo ejemplo sería que los hombres modernos se dedican al hogar. Los hombres deben dedicarse al hogar de la misma manera que lo hacen las mujeres. Esto no tiene por qué ser considerado como moderno o como actual, es simplemente igualdad de género. Calificarlo de cualquiera de estas formas le confiere un tono de extravagancia y rareza, que evita que se lo considere como lo que es, algo natural en la repartición de roles del hogar, o bueno, simplemente igualdad de género. Existen diferentes formas en las que se puede presentar este tipo de violencia, aunque normalmente tiene que ver con el entorno en el que se desarrollan. Es cierto también que influyen los estereotipos en la forma de pensar de cada uno. Las agresiones con respecto a los jóvenes es que en esta etapa es cuando se empiezan a notar ciertas actitudes violentas y se empiezan a replicar las acciones que se observan. Considerando estos comportamientos normales e incluso correctos. De nuestros adolescentes, como la depresión, la baja autoestima, la ansiedad, y pues los cuales se generan por diversos factores económicos o sociales, y pues algunos de ellos son pues los problemas familiares, que se suele decir que las conductas del victimario provienen de problemas de familia, ya que este también ha sufrido de situaciones a los que provoca. Y pues el otro sería la situación económica, pues que algunas de las causas de discriminación se deben a la situación económica de la víctima. Al tener escasez de recursos, suele ser objeto de burlas, las cuales dañan su integridad. Violencia en contra de las mujeres. En esta problemática, las mujeres han resultado ser las más afectadas, ya que la mayor parte de las agresiones son llevadas a cabo por los hombres. El motivo de ello tiene su origen en el conjunto de valores de nuestra sociedad actual: la cultura, la religión y la educación. Son algunos de los ejemplos que han puesto a la mujer en una zona de inferioridad a los ojos de la sociedad, claro, desde hace varios años, debido a que era y sigue siendo vista como una persona sin la capacidad suficiente para tomar sus propias decisiones, la cual debe depender de un hombre para formar su propia vida. Bueno, en donde más se presenta este tipo de abusos es en el hogar, puesto que es habitado por los integrantes de una familia y genera un vínculo más cercano entre el agresor y la víctima, los cuales usualmente son sujetos a una relación ya sea de noviazgo o una relación conyugal. Y bueno, este tipo de violencia no solo se representa en el hogar, sino que también es común ver este tipo de situaciones en cualquier lugar, ya sea en la escuela, en la calle o en el trabajo, en donde se minimiza a la mujer con respecto al hombre y por ende se le da menos oportunidades a la mujer, además de un menor salario a pesar de ocupar puestos similares. Es bien sabido que la mayor parte de la violencia que se genera es hacia la mujer y obviamente está mal, pero hay un porcentaje mínimo de que igual se genera violencia hacia los hombres, viniendo de parte de mujeres o ya sea hombres. Esto, en este apartado es donde entra el machismo, ya que tiene gran impacto en esto, ya que la sociedad ha impuesto que el hombre tiene
que pasar por arriba de todos, tener el control, de que ellos pueden hacer absolutamente todo. Es por eso que surge la violencia, por ejemplo, en el trabajo hay casos, aún hay, sobre el salario. Al hombre se le paga más y a la mujer menos, se le da más oportunidades para poder sobresalir en la empresa, un mejor sueldo, un mejor trato incluso. De hecho, pues surge acoso. Y esto ocurre tanto como en hombres o mujeres. Ciertamente, como ya había mencionado antes, el machismo igual nos afecta a las mujeres en toda la sociedad. Un ejemplo es en un programa hubo donde un hombre estaba relatando la historia que él tuvo de violencia. Cuenta que lo amarraron y él tuvo que escapar por una ventana, saltó 3 pisos y todo el público comenzó a reír. Entonces dijeron, ¿se dan cuenta de la situación? Si en este asiento hubiese estado una mujer, todos estarían indignados, pero como es un hombre, les da risa. Y es por lo mismo, o sea, la violencia solo la han generado hacia las mujeres, pero igual los hombres sufren de violencia. Y a veces estos hombres, porque pues tienen miedo, son muy dóciles, no lo sé, tienen miedo de hablar porque los van a juzgar así de, oye, pero eres hombre, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no la golpeas? Pero pues estas personas no lo son, o sea, no son agresivos y pues tienden a sufrir la violencia, ya sea en el noviazgo, en el matrimonio, incluso en el hogar, por parte de sus hermanos o alguien mayor que él. Esto igual afecta de manera psicológica, ya que quizá antes, por ejemplo, en su familia hubo esta clase de violencia y en el noviazgo se vuelve a repetir patrones. Entonces ya lo ve como algo normal y pues como ya sufrió en su casa y lo ve en el noviazgo o en el matrimonio, lo ve normal y pues vive con ello hasta que pues causa daños más grandes, como por ejemplo llegar a los golpes, ya que incluso la muerte. Esto igual afecta de manera psicológica, ya que quizá antes, por ejemplo, en su familia hubo esta clase de violencia y en el noviazgo se vuelve a repetir patrones. Entonces ya lo ve como algo normal y pues como ya sufrió en su casa y lo ve en el noviazgo o en el matrimonio, lo ve normal y pues vive con ello hasta que pues... Hipótesis. El público que piensa que la violencia de género es un problema familiar y no social, esto hace que actúen cuando hay algún tipo de problema de este tipo. Siguiente punto. Ha aumentado el número de denuncias y el número de personas que denuncian cierto tipo de violencia. Esto ha traído como siguiente punto una reducción en el número de muertes y un aumento en el número de denuncias. Siguiente punto. La opinión del público considera que existe una relación entre el alcohol, las drogas y los problemas psicológicos sobre el maltrato. Siguiente punto. Las denuncias suben y muchas muertes por violencia bajan. Último punto. La opinión del público no toma Los objetivos generales son los siguientes. El número 1 es hacer un análisis de la violencia de género entre los estudiantes adolescentes, estudiando los diferentes estereotipos en los cuales se basa y se construyen las relaciones entre los amigos, familiares, parejas y o conocidos. El número 2 es conocer las opiniones y las creencias falsas de la población estudiantil y adolescentes con respecto a la violencia de género.
El número 3 y el último es conocer los datos de adolescentes que son víctimas de la violencia de género. Los objetivos específicos son hacer una evaluación de la capacidad que tienen los adolescentes para identificar los diferentes niveles de maltrato al estar en relación con otra persona. El número 2, investigar qué tipo de violencia de género es la que más se frecuenta entre los estudiantes que son adolescentes. Y número 3 es estudiar y analizar la perspectiva social que tienen los estudiantes adolescentes en torno a la violencia en relación con otra persona y su influencia psicosocial a largo plazo. Diseño estadístico. Se hizo la evaluación a los jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana. De esta manera podremos observar si se presenta un impacto relativo sobre la violencia de género. Para ello se necesitaron datos esenciales, los cuales se tomaron a partir de encuestas anónimas aplicadas a una muestra de jóvenes estudiantes. La población fue jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana. La muestra, jóvenes estudiantes pertenecientes a CLA 202 para el estudio y la obtención de conclusiones. La variable, datos cualitativos, escalas nominal y ordinal. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el diseño metodológico. En este proyecto de investigación se analizaron una serie de conceptos sobre la violencia de género entre los adolescentes. Posteriormente, se redactaron cada uno de los puntos relacionados con la violencia de género entre los adolescentes, para así analizar las causas, los estereotipos en relación a la violencia de género. Se propone la revisión de datos estadísticos relativos sobre la violencia de género en el ámbito estudiantil, ya que se presenta en diferentes países de Latinoamérica. Sería una buena opción clasificar los datos para tener buenas condiciones demográficas. Se pueden ordenar por edad, género y grado escolar. Para concluir este proyecto, como resultado obtuvimos 93 respuestas. 50 personas fueron femenino y 43 masculino. Y como su orientación sexual, en heterosexual obtuvimos 68 personas, bisexual 11, homosexual 7 y 7 personas prefirieron no decirlo. Dicho esto, la violencia o el ser violentados no tiene nada que ver con el género, ya que para la violencia eso no existe. La violencia solo ocurre de 4 formas: sexual, físicamente, económicamente y emocional. Y para ello solo ocurren en 3 situaciones. La primera son personas casadas o unidas. En sexual, violencia sexual, el 8.4 la tuvo, en físico 20.8, económico 28.3 y emocional 39.3. En personas separadas, divorciadas o viudas, en sexual 22.8, físico 39.1, económico 44.5 y emocional 55.4. Y por último, solteras. En sexual 4.4, físico 6.2, económico 1.2 y emocional 24.8. Análisis estadístico. Nos permite dar cuenta de los tipos de violencia que hay, en este caso violencia sexual, que han sufrido todas las mujeres por parte de su pareja y que van desde hasta ser obligadas a tener relaciones sexuales usando
Y por última parte, tenemos la conclusión, que es donde podemos tomar la parte empírica de esta investigación, donde comienza con la descripción del método del estudio, en el que se exponen los objetivos e hipótesis, y se describen la muestra empleada, los instrumentos, el procedimiento utilizado y hasta el estudio etnográfico realizado. Esta problemática no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo, puesto que durante varios siglos y generaciones se han presentado diversos casos de violencia en la sociedad, tales como la violencia por parte de los padres hacia los niños o también de docentes hacia los alumnos, debido a que esto en su momento era una forma de imponer autoridad ante los menores. Dichos comportamientos se han transmitido de generación en generación hasta la actualidad, los cuales desencadenan una pérdida de valores en la sociedad. Gracias. La finalidad de este estudio era básicamente obtener un diagnóstico de la situación actual de las y los adolescentes escolarizados en la educación universitaria respecto a la exposición de la violencia de género, obteniendo además suficientes elementos de juicio para poder valorar el papel de la educación reglada a la prevención de la violencia de género. A pesar de los avances, el cambio generacional detectado entre los adolescentes no es suficiente para erradicar la violencia de género, sino que resulta necesario incrementar los esfuerzos para prevenirla, teniendo en cuenta la peculiaridad de la situación actual. No podemos dar por supuesto la igualdad porque no es efectiva. Los chicos rechazan el sexismo y sobre todo la violencia de género de forma mayoritaria, aunque en menor medida que las chicas. Es preciso incrementar los esfuerzos destinados a la prevención, teniendo en cuenta la especial resistencia al cambio que este tema puede suponer para ellos. La mentalidad machista que subyace tras la violencia de género destaca como su principal condición de riesgo desde la adolescencia. La prevención debe centrarse en dicho problema y evaluar su eficacia en torno a indicadores fiables sobre su superación. El trabajo educativo específico contra la violencia de género disminuye el riesgo de ejercerla o de sufrirla. Actualmente llega al 41% de la población adolescente.